En el segundo encuentro de balonmano del jueves, Chile se impuso por 33-24 frente a Uruguay y ahora lidera la tabla de posiciones junto con Argentina. En el fútbol de salón masculino hubo victoria de Panamá sobre Venezuela por 1-0. El solitario gol llegó a los 17 minutos del encuentro a través de Claudio Goodrich. Penúltima fecha del futsal masculino en los 12avos Juegos Suramericanos. Se enfrentaron Paraguay y Bolivia en el Polideportivo León Condú. Gran victoria de la selección local. Gran victoria de la albirroja por el marcador de 5-0. Los autores de los goles, Francisco Martínez hizo el 1-0, el 2-0 Antonio Zuna, el tercer tanto producto de la acción de Richard Rejala, el cuarto gol nuevamente para Osuna, doblete en su haber en la noche, y el quinto tanto lo hizo Pedro Pascotini, 5-0 para que el conjunto de Carlos Chilaver se lleve la victoria por 5-0 sobre Bolivia, a quien dirige técnicamente Mauricio Arnes. Se llega la última fecha. Paraguay enfrentará a la selección de Argentina y allí se va a dar la lucha por el oro. Por el momento, la selección albirroja lidera con 12 unidades y lo sigue Argentina con 10 tantos. Es decir, que esa será la finalísima en busca del oro y de plata en estos Juegos Suramericanos. Gran victoria de Paraguay sobre Bolivia en este sueño, en camino a la medalla de oro o la medalla de plata. En el Coliseo de la Secretaría Nacional de Deportes se desarrollaron el jueves los enfrentamientos de judo. En la categoría equipos mixtos, Brasil se quedó con la medalla de oro tras imponerse a Perú. El bronce se lo repartieron entre Venezuela y Argentina, que superaron a los equipos de Chile y Colombia respectivamente. En la gimnasia a trampolín individual femenino, Brasil logró los lugares más altos del podio con Camila López Gómez y Alice Helen Gómez. Por su parte, Katilla Hernández de Colombia se llevó el bronce.
En individual masculino, Colombia levantó la medalla de oro con Ángel Hernández. Brasil se adjudicó la medalla de plata con Ryan Víctor de Castro y la de bronce con Lucas Junio Tobías. En el voleibol de playa, la dupla argentina Capogroso superó por 2-0 a los paraguayos Mazare Melgarejo en sets de 21-18 y 21-12.
En otro encuentro, el dúo colombiano de Rivas de la Hoz venció a la dupla local Riveros Batilana por 2-0 en sets de 22-20 y 21-12. Ahora sí disfrutamos el encuentro entre Brasil y Uruguay. Siguiendo con este deporte, los brasileños Arthur y Pedro superaron a los uruguayos en sets de 21-16 y 21-18. Finalmente, los argentinos Amieva Aveiro vencieron por 2-0 a la dupla peruana Sajami Parreño en sets de 22-7 y 21-15. En el primer encuentro de baloncesto masculino 5 versus 5 del jueves, Panamá superó a la selección boliviana por el marcador de 83-69. En el segundo partido de básquet 5 versus 5 que se disputó en el SND Arena, el conjunto local se impuso ante la selección de Colombia por el marcador de 66-48. Pasando al squash en dobles masculino, Colombia logró la medalla de oro con la dupla Herrera-Vargas, derrotando en la final al dúo Escudero Galvez de Perú, que se quedó con la presea plateada. Los registros fueron de 11-5 y 11-5 para los colombianos. Los dúos Gobi Mometo de Brasil y Azaña Pesota de Argentina compartieron el bronce. En dobles femenino, también Colombia se alzó con el oro por medio del dúo Tobar-Tobar, que venció en la final por esa medalla a la dupla de Ecuador Buenaño Moya por 2-0. Los registros fueron de 11-7 y 11-6 a favor de las colombianas. Las parejas Delgado Pinto de Chile y Etchechuri Portieri de Argentina compartieron la presea de bronce. En dobles mixto, otra vez Colombia conquistó la medalla de oro con la pareja Borja Palomino, venciendo por 2-0 al dúo de Paraguay Marcantonio Palacios, que logró la de plata.
Los marcadores fueron 11-5 y 11-8. Las duplas Albuja Romo y Falcione Romiglio de Ecuador y Argentina, respectivamente, se distribuyeron la presea de bronce. En el atletismo, en la prueba de 1500 metros femenino, Argentina hizo el 1-2 alzándose con las medallas de oro con Fedra Aldana Luna y de plata con Mariana Borelli. Completó el podio Brasil, que se colgó la presea de bronce a través de Jacqueline Weber. En la prueba de 1500 metros masculino, Argentina celebró con Federico Bruno la obtención de la medalla de oro, Brasil logró la presea de plata con Guilherme Kurtz y Uruguay alcanzó el bronce con Santiago Catrofe. En 400 metros femenino, Evelis Aguilar de Colombia ganó la medalla de oro, Martina Weil de Chile consiguió la de plata y Gabriela Suárez de Ecuador se colgó la presea de bronce. En 400 metros masculino, Elian La Regina de Argentina se adueñó de la medalla dorada, Kelvis Padrino de Venezuela tomó la presea plateada y Lucas da Silva de Brasil cosechó la de bronce. En 100 metros vallas femenino, Venezuela con Joveini Mota levantó la medalla de oro, Brasil con Micaela Rosa de Melo consiguió la de plata y Colombia con María Alejandra Murillo obtuvo la presea de bronce. En 110 metros vallas masculino, Eduardo dos Santos Rodríguez de Brasil se adjudicó la medalla de oro, Fanor Escobar de Colombia se alzó con la de plata, mientras que completó el podio Gabriel Oliveira de Brasil con el bronce. Brasil en primer lugar, Colombia en segundo, nuevamente otro atleta de Brasil, del salto largo femenino final. En salto largo femenino, Brasil con Leticia Oromelo levantó la medalla dorada, Colombia con Natalia Linares se adjudicó la presea de plata y Ecuador mediante Juliana Angulo completó el podio con el bronce. Centímetros. Antonia Glenca. Los finalistas de la prueba del salto alto varones. En salto alto masculino, Thiago Julio Sousa Alfano de Brasil celebró la medalla de oro, Gilmar Correa de Colombia se adjudicó la de plata y Nicolás Numayer de Chile subió al podio con el bronce. En 100 metros femenino, Ana Carolina de Jesús Acevedo de Brasil levantó el oro, María Florencia Lamboglia de Argentina consiguió la medalla de plata y Ecuador con Ángela Tenorio tomó el bronce. En 100 metros masculino, Argentina con Franco Florio conquistó la medalla dorada, Felipe Bardi dos Santos de Brasil se alzó con la de plata y Carlos Palacios de Colombia se quedó con el bronce. En el decatlón masculino, Felipe Vinicius dos Santos de Brasil ganó la presea de oro. Andy Preciado de Ecuador cosechó la medalla plateada y Gerson Izaguirre de Venezuela se colgó la de bronce.
El boxeo masculino llegó a su fin en los Juegos Suramericanos con la entrega de las medallas en las distintas categorías. En 51 kilos, el oro fue para Luis Fernando Delgado Vera de Ecuador. En 57 kilos, el ganador del oro fue el brasileño Luis do Nascimento. En 63,5, el oro se lo llevó el colombiano José Biafra. En 71 kilos, la presea dorada quedó en manos de Wanderson de Oliveira. En 80 kilos fue Wanderlei de Souza Pereira el ganador de la medalla de oro. En 92 kilos, la dorada se la llevó el ecuatoriano Julio César Castillo Torres y finalmente en más de 92 kilos el podio lo encabezó el brasileño Abner Teixeira da Silva Jr. La medalla de plata fue para el ecuatoriano Gerlon Congo y el bronce quedó repartido entre el colombiano Cristian Salcedo y el paraguayo Marcelo Núñez. En ciclismo pista, en la modalidad de Omnium femenino, la colombiana Lina Hernández quedó con la medalla de oro tras ganar el Scratch con 34, en Tempo con 40, Elin con 40, un subtotal de 114 puntos. Tras el Omnium femenino quedó con 153 en primer lugar, 142 en total para Lina Rojas, la colombiana que se llevó la medalla de plata, y la venezolana Lilibet Chacón con 121 puntos en el total ha logrado la medalla de bronce. En ciclismo pista, en velocidad masculino, se dio la carrera por el bronce entre el argentino Lucas Vilar y el colombiano Juan Ochoa. Quien ganó fue el colombiano, obteniendo un tiempo de 17.25 en la primera carrera y un tiempo de 10.877 en la segunda, venciendo en las dos, quedándose con el bronce. También Colombia logró oro y plata en la final que disputaron Rubén Murillo y Fabián Puerta. Murillo, que tras caerse en la primera carrera y tener que repetirla, logró ganarla. Luego Puerta empató la situación, pero en la definición Rubén Darío Murillo logró el oro, completando el podio para Colombia en oro, plata y bronce. En la gimnasia rítmica, en sus distintas modalidades, el Team Brasil cosechó todas las medallas doradas y también se llevó 4 medallas de plata. Venezuela, por su lado, también se colgó 3 medallas de plata, mientras que Argentina cosechó 1. En cuanto a medallas de bronce, Brasil se quedó con 1, al igual que Chile y Colombia, en tanto que Argentina se alzó con 5. Yo soy.